retos que cualquier persona en su vida espiritual o en su vida psicológica puede sufrir son los episodios de ansiedad. En el tiempo actual en que vivimos, muchas personas tratan de enfrentar esta condición o poder retarla estrictamente basado en los síntomas, pero rara la ocasión tienen la oportunidad de enfrentar lo que es la raíz, el detonante de estos episodios, que si no se manejan de manera adecuada, son propulsores de lo que se llama trastornos psicológicos, como el trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, ataques de pánico, y puede convertirse en una condición sumamente debilitante, sino autoderrotante. También para las personas que practican una espiritualidad o una relación con Dios, Cristo también advirtió que la ansiedad y el afán son formidables enemigos al crecimiento espiritual, porque si lo tomas en consideración, la ansiedad está basada en miedo, está basada en una experiencia, un manejo donde la persona no está descansando en su relación con Dios, tampoco tiene la oportunidad de descansar en las promesas de Dios, y es posible que opere, en vez de una vida en el espíritu, opere más en un híbrido, lo cual trae también, de igual forma, mucha frustración, mucho desaliento al crecimiento espiritual. Hoy quiero entonces tener la oportunidad de compartir las creencias cardinales. Cuando hablo de creencias cardinales, no es otra cosa, las creencias que muchas personas albergan emocionalmente y cognitivamente, que dan paso a que estos estados de ansiedad o trastornos de ansiedad operen de manera indiscriminada en su funcionamiento. De la misma forma que son creencias que pueden ayudarte para poder sanar y derrotar la ansiedad, porque mi discurso en esta intervención es clara: usted no tiene que vivir bajo el dominio de la ansiedad. Usted no nació con ansiedad. Es una experiencia del medio ambiente que usted incorpora a su estilo de vida, y es posible poder vivir con lo que es la ansiedad básica, pero con la ansiedad enfermiza, el trastorno, usted no tiene que vivir bajo dicha esclavitud. Así que quería tomar la oportunidad de compartir 7 nobles creencias que pueden ayudarle a derrotar esos estados de ansiedad, o de igual manera identificar por qué usted sufre o puede sufrir continuamente de estos estados ansiosos. El primero, Rafa, es: haga las paces con su pasado, así no afecta el presente. ¿Qué significa hacer la paz con mi pasado? Las personas que sienten culpa o experimentan vergüenza por episodios de fracaso, malas decisiones, pérdidas, y no han tenido la oportunidad de crear lo que se llama un cierre psicológico adecuado, lo cual significa a nivel psicológico una clausura. A nivel espiritual se le puede categorizar sanidad, redención, perdón, pues lleva inevitablemente a que la persona, cuando tiene que manejar esos episodios o episodios que en alguna manera detonen ese pasado dentro de usted, lo lleva a un estado de alteración, un estado de desesperación, un estado de amenaza. Y es por eso que vas a encontrar que hay algunas personas que han vivido experiencias en el pasado que, cuando se repitan en el presente, o tienen la premonición mental que va a ocurrir en el futuro, las amenazas, entran en estado de ansiedad, actúan erráticamente, pueden actuar con prejuicios o algún tipo de vallas. Peor aún, no tienen la oportunidad de que en sus devocionales o relación de confianza en Dios a través del Espíritu Santo puedan experimentar reposo o manejar la crisis de manera adecuada. O sea, en otras palabras, el evento del pasado a nivel cronológico sigue presente y activo emocionalmente. Es como si no existiera el cronos en la psiquis de la persona. Por eso es que puede ser sumamente devastador. Doctor, y yo sé que Esteban vamos por algo parecido. Son 7 puntos, pero este punto yo creo que de arranque es como que la base, el fundamento, porque yo creo que si algo realmente genera un nivel de ansiedad en nosotros, y usted me valida este planteamiento, doctor, es que si no tengo resuelto eso
que se manifestó en el pasado, puedo seguir viviendo en el presente con el temor y la ansiedad de que me vuelva a pasar. Ahora, lo que quería en esa dirección preguntarle, ¿se puede identificar al menos 3 situaciones que puedan estar vinculadas con ese pasado que tengo que cerrar, que tengo que de alguna manera ya sepultarlo y sobre eso edificar un futuro y un presente mejor? Muy buena pregunta. Déjame regalar para beneficio de la audiencia posibles ejemplos. Si una persona ha sufrido una pérdida relacional, por ejemplo a nivel sentimental, y esto puede ser bidireccional, puede ser que yo como individuo arruiné dicha experiencia relacional o en alguna forma me arruinaron a mí a nivel personal. Pues si yo no tengo la oportunidad de clausurar esa experiencia, aquí viene el término reconciliarme con mi historia, pues a mí no me sorprendería que cuando la persona tenga un nuevo proyecto relacional venga prejuiciado, ese sería el término correcto a utilizar, de que me hagan lo mismo, o la posibilidad de que yo como individuo tenga la propensión nuevamente a sabotear la nueva relación. ¿Por qué? La experiencia, la vivencia traumática o la experiencia de fracaso, que nuevamente repito y advierto, lo que mantiene vivo esas experiencias del pasado son 2 virtudes, por no decir 2 síntomas muy catastróficos: la culpa y la vergüenza. ¿Y qué es lo que regularmente la gente hace cuando experimenta estas emociones? Sepultarlas, esconderlas. Culpa significa que en alguna forma en el manejo que le otorgué a la situación no fue justa, no involucró justicia. Por lo tanto me siento falto, me siento incompetente. Experimento en alguna manera que no soy competitivo adecuado para manejar experiencias similares. Vergüenza significa que quedé en desnudez psicológica, desnudez emocional, desnudez espiritual. O sea, en otras palabras, estoy ausente de recursos y en vez de asumir una actitud de aprendizaje, aprender de la experiencia de pérdida, lo interpreto como una falta en mi récord histórico. Es como si alguien llevara un registro de actividades criminales no perdonadas y eso se queda en la psiquis de la persona. Cuando hay alguna situación que en alguna manera replique o dé la impresión de que se pueda repetir dicha experiencia, la persona como que emocionalmente se transporta al pasado, aunque está operando en el presente, y puede repetir de manera errática el mismo episodio. Es lo que se llama conductas autoderrotantes, o lo que la Biblia advierte, una profecía autorrealizada. Lo cual significa, si no logro sanar la experiencia, clausurarla, que en otras palabras es hacer la paz con mi pasado. Inclusive, Dios mismo en el trato con el individuo advierte que cuando te perdona de tus pecados, Dios mismo entra en un proceso de clausura. Dice la Escritura que tus pecados los arroja a la profundidad de la mar. No solamente ese es el primer manejo, sino también que Dios se da una limpieza en su psiquis. ¿Cómo? Y no me vuelvo a acordar de ello. ¿Para qué? Para que pueda estar actualizado en el presente. Si Dios procede de la misma forma con cada uno de nosotros, ¿cómo será posible que yo no me actualice para tener un mejor funcionamiento? Doctor, voy quizás a regresar un poquito a lo que dijo al principio, pero en este contexto de lo que usted acaba de decir, ¿cuán normal, si es normal, y en qué punto es, si fuese normal, en qué punto es normal tener esa ansiedad y dónde ya podemos decir que necesito esa ayuda, necesito trabajar con esto, donde no es normal? Sí, muy buena pregunta también, Esteban. La ansiedad funcional no es otra la que te permite no solamente tener mejor atención a los detalles, poder precisar y ser más efectivo en el manejo del tiempo, o inclusive tener lo que se llama mayor conciencia, lo que algunos términos utilizan awareness, estado de alerta, para poder funcionar y capitalizar de manera adecuada. O sea, la ansiedad puede ser un elemento positivo en niveles de atención, en cómo manejo controversias. Así que no estamos procurando
que la ansiedad sea eliminada en su totalidad. Lo que estamos sí procurando es que la ansiedad como trastorno, como enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre una ansiedad saludable y una ansiedad enfermiza? La ansiedad saludable te provee función óptima a los detalles. No sé si te has dado cuenta, algunas personas funcionan muy bien bajo presión, cuando hay otras que bajo presión se paralizan. Eso es un buen ejemplo de cómo la ansiedad en ese individuo opera, ¿verdad? O en otras palabras, inhabilita a la persona, porque el mismo estresor para otros le da funcionamiento óptimo y para otros los lleva a una parálisis. Ahí está la ansiedad enfermiza. La ansiedad enfermiza te paraliza, te lleva a procrastinar, posponer, evitar, desconectarte de la realidad. Y es por eso que algunas personas en los manejos de conflicto pueden manejarlo con mayor asertividad, o sea, el conflicto los potencializa al crecimiento, y otros que están bajo el dominio de la ansiedad, los miedos, en otras palabras, entran en crisis, parálisis, desconexión, y por eso en algunos casos puede tornarse en una condición de salud sumamente grave. Y es por eso que la ansiedad no va a desaparecer. Lo que se busca es la ansiedad que no cancele funcionamiento óptimo. Extraordinario. Doctor, en estas creencias psicológicas, segundo punto, me parece también extraordinario, Esteban, y todo nuestro público, y que mucha ansiedad nos genera lo que los demás piensan de ti, de mí, no nos define. Explíquenos, ayúdenos con esta. Recuerda que a nivel cultural, y esto es muy común y particular en lo que se llama las culturas hispanas o latinas, se nos enseña desde cuna, desde crecimiento, inclusive en la experiencia religiosa, ¿verdad? De que muchas veces nuestra formación de nuestra estima, nuestro valor como individuo está muy basado en el qué dirán. En la esfera religiosa utilizamos la misma cizaña psicológica, pero le cambiamos el término, el testimonio. O sea, en otras palabras, utilizamos lo que la gente opine de nosotros o pueda opinar de nosotros como una forma de adjudicar valor, adjudicar estima, adjudicar honra. Y con esto lo que quiero clarificar, sí, usted debe tomar en cuenta lo que la gente puede opinar o pensar acerca de usted, porque usted es un ser gregario y dentro de lo que es la esfera de la inteligencia emocional, si lo queremos llevar así, uno de los elementos de la asertividad en las relaciones interpersonales es la conciencia interpersonal. ¿Qué significa? Para yo poder relacionarme exitosamente o asertivamente, yo tengo que tomar en consideración cómo los otros me ven, cómo los otros sienten, cómo los otros me interpretan, cómo me reciben. El yo tomar en consideración ese ángulo a nivel de destrezas sociales y relaciones interpersonales versus adjudicarme un valor sobre el criterio ajeno son dos dimensiones totalmente diferentes. Si yo voy a tomar la decisión de que mi valor, mi estima, mi dignidad humana esté definida por la opinión de alguien, la Biblia me advierte que debe ser la opinión de Dios. ¿Por qué? Porque las personas pueden utilizar ese criterio como una forma de manipularte, utilizarte, o usted puede utilizar ese criterio como una forma de buscar aceptación y valía, y la consecuencia, nuevamente ansiedad, es que la gente te utilice o tú te dejes utilizar y termines emocionalmente destruido. Por eso es más recomendable que las personas aprendan a construir una opinión propia acerca de su valor de sí mismos. En otras palabras, si las personas no me respetan, no me valoran, eso no me quita valor. Yo todavía tengo la opción de darme y regalarme ese respeto, regalarme ese valor. Y al final del día, lo más importante es la opinión de Dios sobre mi persona, lo cual, este es uno de los eventos que más afecta ministerialmente a muchos ministros, porque quieren tener o quieren llegar a ese pináculo donde quieren la aprobación de Dios y la aprobación de la gente. Y eso es como una reválida, un examen final para muchos ministros que no superan.
siempre en el ministerio, siempre en la relación con Dios, en tu vida privada o personal, va a llegar un momento donde vas a tener que elegir entre la aprobación de Dios versus la aprobación de las personas. No existe un híbrido. Todo lo contrario, mientras más yo promueva la aprobación que Dios me da, aunque me eche la gente en contra, mayor probabilidad de que eventualmente, una vez que retenga la aprobación de Dios, la gente me apruebe, y así no estoy en conflicto con la relación más cardinal, más importante, que es la que Dios establece. Un tercer elemento es que también el tiempo es esencial para la curación. Tú vas a ver que los ansiosos son las personas más desesperadas del mundo. Quieren las cosas para ayer, quieren soluciones de inmediatas, y lo que usted tiene que entender es que la ansiedad muchas veces no surge de un episodio particular. Usted puede identificar que hay un evento, una crisis, un conflicto que te dispara la ansiedad, pero la ansiedad paralizante viene desde infancia. ¿Por qué? Porque nuevamente es un acondicionamiento histórico que la persona viene experimentando. Así que la paciencia, o lo que es la espera, el ser humano, el ser solidario, el ser benigno con el proceso de derrotar la ansiedad enfermiza, va a ser bien importante usted respetar el tiempo. No hay una curación inmediata, ni inclusive cuando son personas que tienen trastornos psiquiátricos que requieren medicación, ansiolíticos, tampoco la medicación da una solución inmediata y rápida, es progresiva. Así que la paciencia es un elemento sumamente importante para poder derrotar esta condición. Vamos por